la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos están cansados de palabrería ya? ¿Cuántos están cansados? No de la palabra de Dios, por supuesto, pero sí de lo que decimos en Argentina, chamullo flaco. La verborragia religiosa que no va a ningún lado, no puede producir nada, de lo cual la gente se está cansada ya, está harta. Y uno de esos soy yo, de escuchar bla, 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 bla y nunca ver nada, nunca ver fruto, nunca ver verdadero reflejo de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo para el mundo no es verbo, es sustantivo porque la gente necesita ver, tocar, para palpar, para creer. Pero para nosotros es el verbo que era desde el principio con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Para nosotros Cristo es el verbo de Dios y es el verbo de vida. Nosotros entendemos que por la palabra profética más segura, todo aquello que esperamos en Dios y declaramos y confesamos viene a nuestras vidas por la fe. El espíritu de la palabra es Cristo, el espíritu de la profecía es Cristo. Cuando tú hablas Cristo, tú ministras poder, tú ministras misterio, tú ministras gracia, ministras gloria. Cuando tú hablas tradición religiosa, tradición familiar, aunque sea de una casa paterna espiritual, pero es una tradición, no deja de ser un modismo, ¿no? Los judíos se caracterizaban por repetirle a sus hijos, los hijos de los hijos, la palabra, pero luego, pasando el tiempo, ya la palabra se distorsionó y se quedaron solamente en la tradición, se quedaron solamente en las costumbres que eran una sombra de lo verdadero, y Jesús les dijo: ustedes con vuestras tradiciones invalidan el pacto. ¿Por qué? Porque se hizo más fuerte la tradición que la revelación. Y hoy en la iglesia pasa lo mismo, la gente se aferra a cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo allá lo teníamos de aquella manera, lo que pasa es que yo cuando entraba allá y veía aquello, eso me tocaba. Sí, a mí también. Dios nos trajo de muchas formas, de muchas maneras nos ministró, aún con canciones, aún con alabanza, nos acordamos. Yo me acuerdo que con aquella alabanza el Señor me habló, es verdad. Pero no te quedes en la sombra, ven a la luz de la revelación, porque el Señor es una esencia de vida. El Señor te impartió un espíritu de vida, no te impartió una tradición ni una religión. Entonces el problema nuestro es que nos acostumbramos a hacer enramadas, como decíamos la semana pasada, y en cada rincón hacemos una enramada. Y en cada rincón hacemos una enramada. Y empezamos, ahora nos quedamos acá. Y no estoy hablando de quedarse en una iglesia o en otra iglesia, estoy hablando de quedarnos en situaciones, romantizamos con las cosas del Espíritu. Y sabes que el Señor no nos puede usar en la próxima temporada si nosotros estamos agarrados a las cosas viejas. El Señor no nos puede confiar cosas nuevas si nosotros vivimos siempre guardando una tradición y no siguiendo una revelación y una visión. Entonces la gente del Espíritu no sabe para dónde va, pero sabe dónde va. O sea, no sabe por dónde va a ser procesado, pero sabe el destino profético que tiene en Cristo. Entonces cuando nosotros nos agarramos a algo, nos aferramos a algo como para no soltarlo, y lo que no es Cristo muchas veces, sino que es cultura, tradición religiosa, manera de hacer las cosas, dogma, enseñanza tradicional religiosa. Pero dime lo que el Espíritu Santo te dijo anoche. Dime lo que esta semana el Señor te mandó a hacer con la guía del Espíritu Santo. Entonces, eso es el Evangelio. El Evangelio no es seguir tradición, el Evangelio es seguir una dirección que el Espíritu Santo nos da. Cuando Dios le reveló a Abraham el propósito, Abraham no sabía nada. Abraham lo único que tenía que hacer era, como dice el apóstol Ballesteri, lo único que tenía que hacer Abraham era pataconear, caminar. Y él iba caminando y las cosas se le iban concretando, porque él fue llamado a salir. Entonces, uno fue llamado a salir, otro fue llamado a ir, otro fue llamado a obedecer en algo que no hubiese querido nunca haberlo hecho, como Jonás. Y cada uno de los guiados del Espíritu tenemos una comisión personal y una comisión como iglesia. Entonces tú tienes que entender que el mundo necesita ver para creer, nosotros necesitamos creer para ver lo que esperamos. Entonces, les hablaba el otro día de lo que es la naturaleza, el género, la esencia, lo que es la palabra y lo que son los hechos. Entonces la gente está cansada de palabrería. La iglesia está cansada de cuentos chinos en el nombre de Jesús con falsas expectativas que no pueden garantizar nada, porque muchas veces nosotros podemos decir cosas de buen corazón, pero Dios no está en eso. Entonces es necesario tener comunión con Dios y estar a sus pies para oírlo primero. Y luego que
estamos oyendo y lo estamos entendiendo el lenguaje con el que nos habla, ir a obedecerlo. Entonces tú no vas a equivocarte nunca si tú eres una persona dirigida por el Espíritu, gobernada por la palabra, y eres obediente a la visión o a la revelación que el Señor te da para hacer determinada cosa, que aunque a tu forma de entender sea imposible, o tú te sientas incapaz, Dios estará contigo para que tú lo cumplas. Entonces, nada de lo que es divino es fácil o es razonable en la mente humana. Por eso el Señor trastorna la sabiduría de los que se creen sabios para avergonzarlos con gente que a los ojos de ellos no valen nada, pero el Señor le plació. Por eso dice la palabra, Pablo le dice a los corintios: miren, hermanos, que ustedes no son demasiado sabios, demasiado intelectuales, demasiado doctorados, pero al Señor le plació, por medio de ustedes, avergonzar a los sabios de este siglo, porque se nos dio a administrar misterios, gracia, poder y revelación. Eso es el Evangelio. Otra cosa que no es eso, no es el Evangelio. Tú puedes usar lo que tú quieras para ayudarte a expresar Cristo, pero tú no puedes hacer un camino, ni una doctrina, ni una norma de aquello que ocasionalmente Dios te permite usar. Entonces, a veces nos quedamos en los modos, nos quedamos en las estrategias humanas, nos quedamos en las habilidades, en los conocimientos humanos, en las experiencias. La experiencia de ayer no es la experiencia que el Espíritu Santo nos da hoy. Si la experiencia de ayer nos sirviera de mucho, el Señor nos mandaría a estar atento a su voz y a ser guiado del Espíritu. Te diría: haz lo que tradicionalmente se hizo. Entonces, nosotros tenemos acá en la Escritura el testimonio, el modelo de que cuando el Señor empezó a mover a los apóstoles, a los maestros y profetas, porque había 3 ministerios principales al inicio de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, dice que estaban los maestros y los profetas. Y cuando Dios empezó a moverse con los maestros y los profetas, aparte de los apóstoles de Jesucristo, los que caminaron con Él, cuando empezó el Señor a usar a estos hombres que no habían caminado personalmente con Jesús, pero que eran evidentemente siervos de Dios y tenían el sello del Espíritu Santo, estos hombres empezaron a hacer una obra extraordinaria. Dios, por medio de ellos, empezó con hechos sobrenaturales y las almas se iban añadiendo. Y la Biblia nos habla de algo clave, que dice la doctrina de los apóstoles. Había una cultura apostólica, había un concepto de lo que era el reino de Dios. No era esto de juntar gente y dejar a uno con corbata que los pastoree, no. Había una mentalidad de reino, había un propósito, había un conocimiento de principio a fin de lo que era el propósito de Dios para la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos voy al culto, podemos poner allí como sinónimo voy a ser edificado en una cultura que el mundo no conoce, que es la cultura del reino, que es la cultura del Espíritu, que es la cultura de la palabra, que es la cultura de arriba. Entonces, si somos de arriba, nosotros no podemos seguir viviendo con los códigos de abajo, ni tampoco con una religión que quiera, digamos así, presumir de ser la representante del modelo divino. No, nosotros somos gobernados por la Escritura. Y la Escritura, cuando nosotros trazamos bien la palabra de verdad, deja en evidencia un montón de cosas que no es iglesia, que no es vida del Espíritu y que no es cultura del reino. O sea, ¿sabes cuánta cáscara la iglesia tiene como la cebolla para desvestirse de tanta cosa que está disfrazada de piedad pero con los hechos lo niegan? ¿Sabes cuánta, aparte de la hipocresía y todo lo malo, gente sincera, con buen corazón, está siendo, digamos así, equipada con cosas que no son del Espíritu? Son cosas que vienen bajan de línea de un concepto, de una experiencia. Entonces, nosotros hemos caminado con gente con diferentes modelos de evangelio, hemos tratado y tratamos aún con personas que siguen una tradición según el modelo del misionero que los, digamos así, los engendró en el Señor o los formó como iglesia. Entonces vienen los yanquis, viene el europeo, viene el latino, y cada uno trae su discurso porque de su cultura, de su ciudad, de su manera, del mentor que tuvo. Entonces hacemos nosotros un ídolo de nuestra experiencia y no estamos nosotros hablando verdad y siendo conducidos a lo que es justo conforme a la vida del Espíritu y no conforme a lo que a mí me gusta o conforme a lo que se ajusta a mi cultura.
Entonces, esto no es una iglesia argentina, esto es una iglesia de Cristo. Acá podemos ser argentinos, chinos, jamaicanos y somos de arriba. Porque la idea no es levantar una bandera nacionalista, sino que la idea es levantar a Cristo. Y ahí se tiene que caer todo lo demás. Después tú vas allá afuera, comes arepa, comes asado, comes roquefort, lo que tú quieras. Pero el tema es que nosotros comamos a Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ahí, hermano, ahí es cuando verdaderamente se edifica la iglesia. Entonces, mira, Jesús es verbo. Jesús no es sustantivo. Le vamos a retrucar a lo mejor. Entonces, el mundo sí necesita ver porque está cansado de palabras. La iglesia necesita creer y conocer por el Espíritu para traer los diseños de Dios y para poder edificar la casa del Padre. La casa del Padre, la cual somos nosotros, dice Hebreos capítulo 3, del 3 al 6, dice que cuya casa somos nosotros. Moisés era fiel en la casa como siervo, Jesús fue fiel en la casa como hijo. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que saber qué materiales vamos a utilizar para seguir sobreedificando. Si tú ya eres edificio de Dios y tú tienes Cristo como fundamento, tú tienes que aprender a oír y a filtrar lo que recibes. Asegúrate que todo lo que se te mete sea instrumento divino y sea material divino. No te conformes a heno, madera y hojarasca, porque eso con el uso se gasta y eso en la prueba se quema. Pero si tú edificas en oro, plata y piedras preciosas, entonces tu obra permanecerá hasta el fin. Entonces yo prefiero hacer 1 centímetro divino y no 5 metros naturales. No, lo que pasa es que en esta iglesia no crecemos. Yo sé a qué Dios nos puso. Dios nos puso a cimentarnos en el amor, a ser genuinos. Dios nos mandó a edificar en el Espíritu. Dios nos mandó a hacer una iglesia de fuego. Dios nos mandó a hacer una iglesia profética, con una mentalidad de reino. Porque nosotros no estamos acá para hacer culto. Nosotros estamos acá para edificar santos, para la buena obra. Para que tú vayas donde vayas, tú tengas una cultura de reino y tú puedas extender reino por medio de tu vida y tu testimonio. Entonces, hay una esencia, hay una palabra y hay una obra que testifica de Cristo. Entonces, hablamos estos días que no hablemos de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. Ahí la palabra sola no alcanza. Entonces, la Biblia habla de que Jesucristo, el verbo de vida, desde el principio estaba con el Padre y desde el principio todo lo que fue hecho con Él, por Él y para Él. Entonces, no se quedó solamente en verbo, no se quedó solamente en palabra. Salió del logos al rema, porque cuando a Él se lo reconoce, se lo conoce, se lo palpa, entonces viene a ver esa manifestación de gloria. Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. No se quedó solamente en ser palabra, es la imagen de la sustancia, tiene una calidad de espíritu, tiene un fruto de sí mismo, tiene una esencia palpable. Todo lo que hemos visto, lo que es tocante al verbo, eso os anunciamos, tocante al verbo. No solamente lo que oímos, sino lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que es tocante al verbo. Entonces, ahora yo estoy aprendiendo con Michelle a vender el producto. ¿Qué te parece? Entonces tengo que canalizar cómo hacerlo. ¿Cómo bajo yo la idea de presentarle a alguien que tiene en el bolsillo 1 millón de euros para convencerlo que me lo tiene que confiar a mí, para que yo se lo venda? Y llego ahí con 1 euro, con 20 en el bolsillo y le digo al que tiene 1 millón, créeme que yo te lo voy a vender. Llegaste a la mejor agencia. El Señor nos confió el Evangelio. Creo que es más precioso que eso. Nosotros tenemos que ser como ministros competentes en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es muy precioso lo que se nos confió. Y a veces no se lo cree ni el que lo tiene. ¿Qué tal? Pero tú eres cristiano. Sí, pero mira cómo me va en la vida. No tengo suerte. Pero no eres cristiano. Y a veces estamos así, ¿no? Está dura la calle. Vamos y le decimos al que vende la casa, ¿no? ¿Usted cree que lo puedo vender? Está dura la calle, no hay un peso. Hay una miseria, la gente no sabe qué hacer. Está bravo, bravo. Dice, con este me suicido. Con este no le confío nada, ni la llave del galpón. Entonces, a veces, hermano, la gente no nos entiende el lenguaje porque los hechos no hablan conforme a lo que nosotros predicamos. La gente no nos lee, o nos lee de manera incorrecta porque decimos una cosa
pero nuestra vida no está acorde a lo que decimos. Entonces oramos por nuestra familia, pero no traemos a la iglesia. Ah, yo oro para que mi familia sea salva. ¿Y va a ser salva por casualidad? ¿O tú tienes los 5 ministerios y las señales, los prodigios, los milagros y se los llevas al baño de tu casa para botárselo? No tenemos la necesidad de estar con gente del Espíritu. No tenemos cultura espiritual en nuestra casa y queremos que nuestra casa se salve. Y claro que acá oramos, pero tú tienes un trabajo, no solamente una palabra. Ah, tú eres mundano. No, muéstrame el Cristo. Muestra de Cristo, como decíamos el otro día, transfigúrate. Muestra tu verdadera esencia para que otros vean un cambio en tu vida y en mi vida y ellos se van a animar a moverse a ese nivel de luz. Queremos sacar la gente de tiniebla con mandamiento, con condenación y con intimidación religiosa y eso no seduce a nadie. Es la manifestación del verbo de vida. La manifestación del verbo de vida lo que hace que otros se alimenten, lo que hace que otros se consuelen, que otros se animen, que otros se gocen. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo Juan 1, del 5 al 10. Gloria a Dios. El hermano que nos visita por primera vez ya está con un pie en la vereda. Dice, acá está brava la cosa. No, es que, ¿saben qué pasa? Que tenemos que ser genuinos. Tenemos que creernos lo que somos Cristo. Tenemos que modelar la vida del Espíritu. Tenemos que ser sencillos. Primera de Juan 1:5. Tenemos que ser sencillos, pero tenemos que ser genuinos. Tenemos que casarnos con la verdad. Tenemos que ser auténticos. Mira, cuando tú encuentras una persona sencilla, pero auténtica, te impacta más que todo lo demás. Yo no estoy buscando cosas extraordinarias. No, yo estoy buscando gente sincera. Gente que tú te puedas dar vuelta y confiar en ellos. Gente que tú puedes invitar a tu casa y cuando se va te deja un gusto agradable, no un problema. Gente que te apetece hablar con ellos, porque tienen un espíritu diferente. Y eso, hermano, lo tenemos potencialmente en Cristo, todo. Pero ¿por qué la gente no se nos quiere acercar? ¿Por qué la gente no nos quiere oír? ¿Por qué la gente cuando le tocamos el tema se dispara de nosotros? Porque ya nos tiene catalogado por los malos testimonios, malas experiencias que tuvieron, con gente que decía ser hija de Dios y era un desastre. Eso no es lo que va a salvar al mundo. Lo que hace la diferencia, como dije anoche, un luminar, una estrellita, por muy pequeña que sea, no se intimida ante la tiniebla que lo invade en el universo cuando se hace la noche, sino que tú puedes ver todo rodeado de tiniebla, pero el luminar, tú levantas la vista y lo tienes ahí. Porque no se intimida por la tiniebla que lo rodea, porque la esencia de luz que emana es más poderosa que la cantidad de tiniebla que lo rodea. Por eso dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Pero tú tienes que levantarte. ¿Y levantarte de qué? Levantarte de ese estado de conformismo a lo religioso, a lo carnal, a lo mundano, a lo limitado de la humanidad. Y levantarte a la conciencia de la palabra revelada en tu espíritu. Levantarte a la verdad que gobierna nuestra vida, nuestra mente, o debería gobernar. Entonces dice el apóstol Juan en el capítulo 1, del verso 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Hemos oído el verbo de Dios. Y os anunciamos, verbalizamos lo que entendemos y conocimos por la fe. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos, y acá vamos con el decimos, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos. Ese no es el verbo que viene de Dios. Ese es el verbo del Padre de mentira. Viste que hablábamos de la paternidad. Fíjate, a nosotros nos define de quién somos por las obras, no por lo que decimos. No, yo soy hijo de Dios, yo soy evangélico. ¿No? Rambo saca la bazooka, saca la cataca. Sí, pero los hechos no hablan de eso. Claro. Entonces, si andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Acá la Biblia nos habla de practicar la palabra, no solamente de saberla de memoria. Pero si andamos y practicamos la luz, la palabra que es luz, como Él está en luz, te dice, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión con los que están en luz.
unos con otros iluminados, unos con otros con la misma experiencia, con la misma solicitud, con la misma devoción, con el mismo sello divino, porque las tinieblas y la luz no tienen comunión. Tú tienes comunión con los que tienen un espíritu afín al tuyo. Esa es la verdadera comunión, la verdadera unidad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Fíjate, no alcanza con ser evangélico. No alcanza con haberse pegado una ducha en el nombre de Jesús solamente. Hay que modelar esa revelación. Hay que moderar esa fe. Hay que demostrar por los hechos que somos de arriba. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Usted cree que tú puedes hacer mentiroso al Señor, que es verdad? Por eso el Señor tiene que juzgar la casa primero, antes de juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar la naturaleza al Señor, pero le estamos poniendo un título por nuestro mal testimonio, cuando no estamos obedeciendo a la verdad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque su palabra no está en nosotros. Entonces, esto nos da a entender que si la palabra de verdad mora en abundancia en el corazón del creyente, tiene que haber también obras que testifican de esa realidad. O sea, por eso tenemos que ser genuinos, tenemos que ser de una sola faz, tenemos que ser sinceros. Esto no quiere decir que no tenemos defectos, que no tenemos debilidades, esto no quiere decir que no tenemos tentaciones, esto no quiere decir que no fallamos, pero yo estoy diciendo, estamos viviendo en pos de la verdad, estamos viviendo en pos del testimonio, estamos viviendo en pos de representar a Cristo en la tierra, porque esto hace que nosotros tengamos una vida diferente. No es que en tu iglesia dejan usar esto, en tu iglesia hacen lo otro, no es en mi iglesia, es en la revelación de Cristo. Porque que yo te diga, haz esto o haz lo otro, pero tú no tienes la experiencia, la revelación, el testimonio en tu espíritu, tú me vas a agradar a mí un rato acá, pero allá afuera vas a hacer lo tuyo. Como una vez que yo iba con un pastor a orar por una hermana a una casa ahí en Argentina, de una hermana de su iglesia, y se escuchaba cumbia a todo lo que da, venga cumbia y dale, y dale. Entonces golpeamos las manos, no había timbre, golpeamos las manos, sale la hermana, dice, ¿quién es? Salió así para afuera, con los pelos como mecha de cohete así, ¿quién es? Y vio que era el pastor y era yo, se enroscó en la cortina y salió para allá con una falda larga, como la Mujer Maravilla. No tardó ni un minuto. Esa es transformación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una limpia conciencia. Si tú no tienes una limpia, tú ve a mi casa cuando quieras. Igual me encuentras en chancleta, no pasa nada. Pero yo no tengo una doble vida. Yo vivo todo el día como soy. Aquí, allí, en el otro lado, porque nosotros no tenemos nada que esconder ni impresionar a nadie. Cuando tú sabes quién eres, tú no tienes que andar disfrazándote del vecino para caerle bien a alguien. Tú tienes que modelar a Cristo. Y ya está. Entonces, esas cosas que tenemos nosotros, ¿no? Esas apariencias, esas cositas escondidas, esa manipulación, esa hipocresía, esa falsedad, tiene que ver con una mala sentido de imagen y de identidad interna, porque tal es el hombre, tal es él. Si yo tengo que falsear hacia afuera porque adentro vivo en engaño, si yo soy genuino, puede que aún siendo como soy no le guste al mundo, no pasa nada, pero yo no tengo que disfrazarme de nadie. Acá la palabra dice que si decimos y no modelamos lo que decimos creer, somos mentirosos. Y al final le hacemos mentiroso al Señor. No es que le hacemos, es que a nosotros le damos a entender que la palabra de Dios no tiene relevancia, no tiene poder para transformar a nadie. Entonces nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, hablamos verdad, porque es lo que oímos según Dios, y modelamos lo que entendemos que el Señor nos manda a hacer por la palabra. Entonces nosotros no andamos por mandamiento, andamos por amor a la verdad. Pablo dice a Timoteo que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para el pecador, para el impío. Tú puedes andar por mandamiento cuando tú no tienes amor por la verdad. Entonces tú cumples con el mínimo. Bueno, yo no maté, no robé, no me drogué. Bueno, ese es el mandamiento.
pero tampoco tienes esencia de vida dentro. Y dice que aún los hebreos, cuando iban detrás de la ley, no podían satisfacer a Dios. Por eso había que sacrificar víctimas y presentar sangre. Porque aún ellos, justificándose en la carne, nunca pudieron satisfacer la justicia de Dios. Mas tú, por la fe en su sangre, por la fe en su palabra, por la fe en su obra, hoy eres declarado justo. Pero no para que sigas pecando, como dice Pablo en Romanos 6, sino para que nosotros vivamos en justicia y ya no presentemos nuestros miembros al pecado, sino nuestros miembros a la justicia, al servicio del Dios verdadero. Entonces, cuando alguien te dice, soy cristiano, ¿qué miras tú? ¿Qué Biblia usa? Soy cristiano. Y en tu iglesia cantan estas canciones. Soy cristiano. ¿Y se puede llevar falda o pantalón? Soy cristiano. Yo quiero ver Cristo. Tú me dices que eres cristiano, yo quiero ver Cristo. Tú me dices que eres cristiano, yo quiero ver tu casa conforme a la Escritura. Eso es ser cristiano. Entonces, no estamos buscando religión. Ahora, yo no digo esto porque yo lo busque, sino digo, ¿qué lee el mundo de la iglesia hoy? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos? ¿Qué lee la gente de nosotros? Entonces, Ricardo Arjona habrá escuchado testimonios cristianos evangélicos, se hartó y dijo, Jesucristo es sustantivo, no es verbo. Jesucristo es verbo, no es sustantivo. No me vengan a monetizar todo el evangelio. Eso es lo que quería decir. Dejen de ser interesados, interésense por la vida que Jesús nos viene a dar. Eso quiere decir. Entonces, nosotros vemos a Jesús, el verbo de Dios, y en Apocalipsis vemos al verbo de vida. Entonces, si algo es de Dios, si algo lo dijo Dios, tiene que llegar a vivificarnos. Si el resultado o el resumen de toda palabra que se te da, el resumen de eso no es vida, no es el Evangelio de Jesús, aunque suene lindo, aunque te pasen por toda la Biblia, aunque te muestren ejemplos, porque no es vida. Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Jesús vino a resucitarnos entre los muertos. Jesús vino a vivificarnos. Jesús vino a mostrar la eternidad del Padre. Jesús vino a darnos destino eterno y profético. Entonces, todo lo que nos conduce a vida y a piedad no es el Evangelio. Entonces, tenemos evangelios motivacionales, tenemos evangelios para empresarios, tenemos evangelios para diferentes tipos de gente. ¿Tú te crees que Jesús hubiese cambiado el evangelio para ganar a Dani Alves? El evangelio es el evangelio. Todo hombre estaba condenado, todo el hombre estaba bajo la sentencia de muerte, todo el hombre tenía como paga de su pecado la muerte eterna, la destrucción eterna. Y Jesús vino a cumplir con toda justicia para que aquel que creyera en Él no se pierda y tenga la vida eterna que Jesús vino a dar. Entonces, yo no puedo intimidarme delante de quien estoy para predicar el Evangelio. Entonces, hoy no voy a decir esto porque hoy vino el alcalde de la ciudad. Porque se arrepienta aquel que llore con nosotros, porque es el primero que se tiene que arrepentir por esta ciudad. Entonces hay otros que no, otros que usan el Evangelio para manipular, para impresionarnos. Nosotros somos testigos de Cristo. Y Cristo, como sello, tiene un espíritu vivificante. Y cuando tú estás fluyendo en lo que es verdad, el espíritu vivificante respalda esa palabra, trae restauración, trae sanidad, trae liberación, trae renuevo, trae gozo, trae victoria, porque eso produce el Evangelio en corazones fértiles a la palabra de verdad. Entonces, hermano, cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos teniendo en la mano como producto de vida, que es Cristo, que es cuál es la forma de venderlo, de mostrarlo, de comunicarlo, que es el lenguaje que usamos. Nosotros, claro, que podemos tener una dirección del Espíritu para hablar con de esta manera, pero en definitiva, el Evangelio es el Evangelio, y no podemos esconder el Evangelio por la forma de pensar que tiene una cultura, una ciudad, una nación. Yo, por la gracia de Dios, he predicado en muchas naciones, con diferentes culturas, con diferentes maneras de pensar. Vas a Chile y en Chile son todos intelectuales. Vas a una reunión de jóvenes y te hablan de Pinochet, de la guerrilla, de los terremotos. No hablan de Cristo. Yo estuve en muchos lugares, me senté, fui a predicar, conozco un poco. Y cuando tú llegas a esos lugares, tú te tienes que, si los quieres agradar, tienes que inventarte un evangelio para los chilenos. Es verdad, porque tienen su forma, su cosmovisión de ver las cosas. Y encima si eres argentino ya no te escuchan. Y tenemos esos tropiezos raros, esas cosas humanas, carnales. Y no solamente los chilenos, en toda nación tenemos nuestras cosas.
¿Por qué? Porque no rompemos la burbuja de la cultura, no rompemos la burbuja de los patrones, del misionero que me evangelizó. Y tengo más del misionero que de Cristo. Tengo más del que vino en la moto con globo que la pizza que me voy a comer. Me quedé con la tapita de globo y la pizza que me acuerdo como a qué sabía. No, nosotros tenemos que comer Cristo. Y nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo, compartir el Cordero con los que tenemos al lado y hacer a todos beber la copa de la salvación. Y esto, hermano, el tropiezo no lo pone el mundo, lo ponemos a veces nosotros mismos. Porque levantamos nuestra idea de hacerlo y no levantamos el nombre de Cristo, dispuestos nosotros a morir a nuestro método, con tal que el Señor pase delante. Este problema lo tuvo Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro a los judíos se hacía judío y a los gentiles se hacía gentil? Pedro tenía tropiezo. Él no aprendió así al maestro. ¿A quién aprendió así? Ahora ya tenía renombre Pedro. Ahora quería que lo inviten a la salida del culto a comer por ahí. Entonces no quería quedar mal con esto, que no quería quedar mal con aquello. Y vino Pablo y dice, era de condenar lo que hacía este, era un hipócrita. Y en su hipocresía casi arrastra a Bernabé, que era un hombre piadoso, sincero. Pero hay cosas que nos fascinan, como el pavo real. El pavo real abre la sala y fascina a la pava. Las pavas son fascinadas por los pavos. Pero nosotros tenemos que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Tú te das cuenta cuando un espíritu es de Dios? Cuando el resultado de su discurso vivifica, libera, sana, restaura, te acerca más a Dios. Entonces nuestro trabajo verdadero es acercarnos más a Él y a todos los que tenemos alrededor, acercarnos a Él y hacerlos partícipes de esta gracia. Entonces Jesús es el verbo por el cual se creó todas las cosas, para quién se creó todas las cosas y con quién fueron hechas todas las cosas, pero Jesús no se quedó solamente en palabra, sino en hecho y en verdad, porque pasó a la acción. No solamente vino en forma de una voz o de una palabra, de un dabar creativo, de un rema, sino que vino a manifestar al Padre. No dijo, les presento al Padre, dice, que me vea a mí al Padre. Entonces nosotros presentamos el Evangelio, pero tendríamos que ser nosotros el testimonio del Evangelio. Mira, este Evangelio que yo te predico, no solamente me sacó de la droga, de la cárcel, del alcohol, no solamente cambió mi vida, sino que hoy todavía tengo las marcas del Evangelio, fui edificado en este Evangelio, tengo fruto por este Evangelio, vivo este mensaje que te estoy compartiendo, tengo testimonio de que el Señor está conmigo, que habita en mi casa, que reina en mi familia, porque no me quedé solamente en una experiencia pasada, sino que todos los días estoy palpando el verbo y tú lo quieres conocer, yo puedo orar por ti y el Espíritu Santo que está en mí puede confirmarte en este Evangelio. Porque es algo que llevamos dentro, no es algo que llevamos en el intelecto o en la memoria, es algo que está impartido en nosotros. Tenemos este tesoro en un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Él. Pero aún siendo vaso de barro, la gente puede venir a tomar de nuestro espíritu. Puede venir a beber. El Señor puede sacar de ti porciones para que otros sean edificados por medio de tu testimonio. Que podamos ser influencia allí donde estamos. Hermano, mira, cuando tú entiendes que el Evangelio no está preso, porque Pablo decía, el Evangelio, la palabra no está presa porque yo estoy preso. Fíjate, Pablo en la situación que estaba y hoy nosotros somos alimentados de lo que fluía de Pablo. Nosotros no estamos presos, tenemos redes sociales, tenemos vehículos, tenemos libertad, tenemos salud, gracias a Dios. La palabra está presa cuando nosotros estamos libres. Y Pablo estaba preso y liberaba la palabra. Porque para Pablo el Evangelio era espíritu, de poder, no era una tradición religiosa que él se daba. Entonces él había tenido la experiencia con el judaísmo y él llegó hasta matar por causa de su fe. Esta revelación le dispuso a morir por causa de Cristo. Mira qué diferencia. Mira cuando tú con la religión estás dispuesto a matar a cualquiera, a sacar la espada como Pedro, cortar orejas, cortar cuello, pero con la revelación estás dispuesto ahora a que otro te ciñe, a que otro te lleve donde tú no irías, y otro te crucifique, y otro te mate, por causa de tu fe. Las señales o las marcas del Evangelio en un varón de Dios, en una mujer de Dios, no es hablar lengua, porque eso es un regalo de Dios. Hay quien habla lengua y habla lengua mala también. Entonces no se trata de hablar lengua,
se trata de tener las marcas por causa de Cristo. Porque hay un manto que se llama el del padecimiento. Le decía yo el otro día al hermano Mitchell, mira, a José lo desvistieron de la gracia del Padre, lo desnudaron, lo avergonzaron, le ensangrentaron el manto del Padre, lo dieron por muerto a su Padre, pero luego lo vistieron con un manto de angustia, con un manto de desprecio, de humillación, hasta que llegó el momento donde el dicho de Jehová le probó, dice el Salmo, y fue llamado por el rey de la tierra, por el faraón, del cual llegó a ser padre José, porque la Biblia dice que José fue el padre del faraón, mentor, profeta. Entonces mira, cuando nosotros, hermanos, aceptamos ser quebrantados voluntariamente por causa del Señor, claro, José no fue voluntariamente, pero tuvo que aceptar el proceso, no le quedó otra. Pero así como sus hermanos lo desvistieron del manto de gracia del Padre y le hicieron probarse y modelar el manto de la angustia, de la humillación, de la persecución, de la difamación, del rechazo y tantas cosas, llegó el momento donde Dios lo desnudó otra vez de ese manto y lo equipó con un manto de autoridad, el cual fue un tipo de Cristo y fue para la preservación de vida toda esa situación que él pasó. Dice que con José entraron 70 y salieron casi 2 millones de personas de Egipto por la libertad que el Señor les dio. Entonces a veces tú entras en una prueba, pero en tu lomo sacarás a muchos. A veces tú entras en una situación que no entiendes, de un quebrantamiento, pero el Señor está gestando cosas, como lo hizo con David. ¿Se acuerdan cuando David entró a la cueva de Adulam? David tenía un corazón paterno, David tenía un corazón de líder, lo tenía. Y dice que él fue escondiéndose hasta la cueva de Adulam, y cuando llega él a la cueva de Adulam, todos los enlutados, todos los trastornados, los locos, los endeudados, los afligidos, los oprimidos, le siguieron y quisieron estar con él. Y de ese vientre, de esa cueva, salieron los valientes de David. Salieron aquellos que pelearon a su lado, que conquistaron cosas para Dios. Porque la aflicción de David no fue una aflicción personal, fue una aflicción de reino, de propósito eterno, por causa de una nación, por causa de lo que el Señor quería hacer con una nación. Y Dios se valió de toda persona que de alguna forma siguió a este hombre de Dios, porque entendía que había algo en el lomos de ese hombre. Cuando tú entiendes que hay algo que Dios te quiere entregar, que te quiere dar, que Dios tiene una asignación a tu vida, tiene una comisión, tiene algo que transferirte, y tú lo entiendes por el Espíritu, lo lees, lo sigues, lo honras, lo amas, lo reconoces, el beneficiado eres tú, porque tú te conviertes en heredero de eso. Y así fue con estos hombres que estaban afligidos, sin nombre, sin capacidades, sin ánimo, sin esperanza, sin futuro, pero salieron ahí transformados, salieron de ahí en la gloria que el Padre les permitió, y fueron estos los que le dieron ese vigor y esa fuerza a este varón para que él conquistara reinos, pusiera en fuego ejércitos, tomara tierra y restableciese la dignidad de una nación que era Israel. 7 años reinó en Judá David y 33 en Israel, y por 40 años en total reinó David. Pero ¿cómo empezó David? ¿Cómo salieron a David? ¿Quiénes fueron los que salieron a David? Fue gente que no tenía ni virtudes carnales o personales, no tenían ninguna manera humana de justificarse o gloriarse en sí mismos, sino que todo por lo contrario. Nadie hubiese reclutado a esa gente. Amargados de espíritu, angustiados, endeudados, perseguidos por la justicia. Ese era el ejército de David. Se ve que David tenía muchas porciones en su vientre para equipar a su gente. Se ve que Moisés tenía una estatura bastante alta para que saquen 70 varones del espíritu de Moisés. Se ve que Pablo no era un evangélico más de la cultura de hoy para engendrar verdaderos hijos en la fe. Entonces así el Evangelio nos llega hasta hoy a nosotros. Nosotros no podemos hacer algo diferente. Entonces, si queremos guardar la tradición, guardemos la tradición de la honra a Dios en cada varón y en cada mujer piadosa de su tiempo, que dieron la talla para que Dios les confiase cosas extraordinarias, como a Noemí, como a Esther, como a tantas, ¿no? Como a Débora, como a tantas. Pero, hermano, lo que quiero decirte es que hoy Dios está buscando a esa gente. Había una canción de Marco Vidal que siempre me gustaba mucho, que decía: ¿dónde está Elías? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Pablo? ¿No? Porque a veces nos preguntamos: Señor, ¿dónde está? Yo estoy sentado en mi trono, yo estoy en Cristo,
Yo estoy a un palmo de la oración de los que se humillan, pero ¿dónde estás tú? Entonces, a veces no nos explicamos cosas en nuestra cabeza porque no hablamos el mismo lenguaje. No tenemos la palabra morando en nuestro corazón, la palabra ajustada, la palabra revelada y la palabra confirmada por el Espíritu. Tenemos palabras. Tenemos perlitas que sacamos de acá, un salmo que me gusta, una palabra que un día me dio aquella hermana, pero todo eso está bueno. Pero ¿cuál es la palabra que te gobierna? Porque tú tienes que tener una palabra que te gobierne. Tienes una palabra por la cual tú sigues avanzando. Tienes una palabra por la cual sigues creciendo. Tienes una palabra por la cual sigues viviendo en fe. Entonces tenemos que tener claro nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra identidad. Entonces no vamos a ser verborrágicos, sino que vamos a ser personas gobernadas por una verdad que nos lleva a ser fructíferos, que nos lleva a modelar la justicia de Dios, no solamente porque sabemos los mandamientos, sino porque podemos estar dispuestos a la buena obra que Dios nos manda a hacer, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice, hemos hablado que hay varios tipos de paternidad. Está la paternidad natural, está la paternidad espiritual, está la paternidad de diferentes naturalezas a la cual la gente se modela según a lo que se inclina y lo que obedece. Por ejemplo, Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:44, le dice una palabra muy dura, muy conocida, pero para que nosotros veamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos del Padre los gobernaban. ¿Sabes? Cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra, nosotros sabemos y podemos tener el mejor testimonio ahí de quiénes somos. ¿Quién eres tú? El apetito que tienes, la palabra o el pensamiento que te gobierna. Ese eres tú y ese soy yo. Después yo puedo venir acá, puedo hacer cosas, puedo saberme la Biblia de memoria, pero lo que me gobierna, lo que no hago morir, como Saúl, que no mató a aquel amalecita y lo terminó matando, lo que no hago morir es lo que me mata. Lo que no hago morir es lo que me gobierna. Lo que no hago morir por el Espíritu es lo que al final determina mi situación y mi vida y mi destino. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, la naturaleza del diablo no es buena. Por eso ustedes no son buenos. Porque ustedes, como no quieren venir a vivir el deseo del Padre, están inclinados y gobernados por el deseo de aquel que los tomó por hijos. Porque son hijos de tinieblas. Son hijos del padre de mentira. Entonces viven engañados. Entonces, como viven engañados y viven en un apetito que no es el correcto, el fruto, o en este caso la obra, no puede ser buena. Es un tema de naturaleza, no es un tema solamente de decisiones o de voluntad, es un tema de naturaleza. Mientras tú no te permitas nacer de nuevo, vivir por el Espíritu, ser gobernado por la palabra, tú indefectiblemente vas a seguir manifestando las cosas que son de oscuridad, de tiniebla y de maldad. No hay una manera de ser bueno teniendo una naturaleza mala. No hay forma por eso Jesús admiró y dice, wow, ¿cómo un hombre malo puede hablar cosas buenas? Jesús se maravilló. Dice, nunca he visto. Al menos en el cielo, todos somos de lo mismo. El que no era, lo echamos por abajo. No hay tal cosa como ser de una raza y modelar otra cosa. Por muy poco tiempo no puedes mantener eso disimulado. Tienes que nacer de nuevo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea que en algún momento estuvo en la verdad, pero no permaneció. Entonces, ¿qué fruto del Espíritu va a tener si no permaneció? Alguien que no permaneció es imposible. Jesús dijo, el que permanece en mí, ese es mi discípulo. El que permanece en mí llevará fruto al final. Porque la idea es permanecer, no haber ido a un culto, no haber estado un tiempo. No, yo un tiempo iba a la iglesia. Bueno, pues están mostrando entonces que no es tu naturaleza, la divina. Porque aquel que nació de nuevo necesita la vida del Espíritu. Necesita crecer en una atmósfera celestial. Entonces, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla. Si yo hablo verdad y tú hablas verdad, y hablamos de lo nuestro,
es porque estamos dispuestos a hacerlo, y es porque amamos lo que estamos hablando, y porque nos identificamos con lo que hablamos y declaramos públicamente. Entonces yo digo, no, yo creo en Dios, pero no cumplo con lo que Dios me demanda, soy un mentiroso. Así de claro es. Para no ofenderme me digo, no, pero no estoy siendo necesariamente o exactamente correcto. Bueno, mentiroso, hipócrita, falso, engañado, para engañar a muchos. Esa es la verdad. Entonces, la verdad debe gobernarnos. La verdad debe alumbrarnos. La verdad debe libertarnos. La verdad debe sanarnos. Hermano, porque mira, yo te digo una cosa, cuanto más la iglesia pueda, escuchaba anoche de madrugada, escuchaba un apóstol que decía lo que significa, justamente el otro día yo había compartido acá, decía lo que significa la palabra transfiguración. Transfiguración no es, digamos así, convertirse a algo, sino mostrarse en esencia de lo que siempre se fue. Entonces Jesús cuando dice, vengan, me voy a transfigurar, Jesús se transfigura delante de aquellos tres y les muestra en secreto y en esencia lo que Él es. Si nosotros nos tuviéramos que transfigurar, ¿en qué nos volvemos? Imagínate que tú tienes que ser aquel como llegaste a la iglesia. Esa sería nuestra transfiguración. Entonces, Jesús se le mostró a ellos como Él era desde el principio. ¡Wow! Entonces dijimos, un rostro glorificado, un manto resplandeciente de luz, porque Jesús siempre fue eso. Pero mira si el Señor te dice, bueno, a ver, habla tú para justificarte, como decía en Isaías 1. Venid a mí y luego estemos a cuenta. Habla tú para justificarte. ¿Qué justificación tenemos nosotros humanamente, no? Entonces mejor aceptemos la gracia, deja que la gracia te vista, deja que la gracia te sane, te restaure, deja que la gracia te transforme, deja que la gracia te enriquezca, te quite, te vivifique, te llene de gracia, para que entonces la gloria resplandezca en tu vida. Porque no hay manera humana de alcanzar esa dignidad, esa glorificación. Es Dios el que lo hace en nosotros. Mira, no hay 7 pasos para ser glorificado. No hay 7 pasos para ser perfecto. No hay 7 pasos, no, hay un paso. Morir y vivir la vida terrestre en Cristo. Ese es el paso. No hay más. Todo lo que va, nosotros con tecnicismo, ¿viste? Le ponemos, queremos enfrascar la paloma y la enfrasca y la matas. No podemos detener con la mano la gloria de Dios. Pues algunos se la adjudicaron, ¿eh? Algunos tienen, no, porque en esta casa apostólica acá van a ver la gloria de Dios. Como que ellos tienen la franquicia. Yo vi la gloria de Dios en un calabozo sin predicador. Tú la viste en tu lugar, en tu situación, cada uno. Hermano, me gustó porque vino el Yuri y recibió a Jesús el viernes y me dijo ayer, pastor, cuando yo estaba ahí, nadie me había tocado, nadie me había orado todavía y el Espíritu Santo me dio un abrazo. Y se empezó a inclinar para atrás, para atrás, y el Señor le dio un descanso en la espalda porque vino con una carga muy grande. Ese será su testimonio, de que Dios lo abrazó. No lo abrazó Michelle o José ni otro, lo abrazó Dios. Nosotros estamos todos los días en la casa de Dios y no entendemos que Dios sigue siendo espíritu, que no lo podemos enfrascar. Y qué bueno que nosotros entendamos este evangelio, hermano, que es el evangelio de la libertad, es el evangelio de la gracia de Dios. Porque ese evangelio es el que manifiesta la gloria de Dios. No hay otro evangelio. Por eso yo, cuando viajaba, que ahora hace tiempo que no salimos, pero cuando viajaba siempre, es como que me preparaba como cuando te sentás en el restaurante y abrí la carta, decís, ¿qué me como hoy? Bueno, yo iba y digo, ¿qué el Señor nos va a permitir poner a la mesa hoy? Porque el Señor adereza mesa a favor nuestro. El Señor nos pone un banquete continuo. Cuando tú eres libre, cuando tú te consideras heredero, cuando tú sabes que eres hijo de gracia, el Señor te da un banquete. El Señor te pone, no limitado la porción, sino que te da a escoger dentro de las posibilidades de la multiforme gracia. Tú puedes escoger. ¿Quién te puede ofrecer mejor cosa que el Señor? ¿Quién te puede dar una vida más? Mira, el otro día me vino un pensamiento curioso, porque me vino el ejemplo de los millonarios, de la gente que tiene mucho dinero, por ejemplo, los jugadores de fútbol, artistas. Yo pensaba, Messi, con todo el dinero que tiene 39 años. ¿Tú crees que, aunque el Señor le regale 40 años más, le alcanza el tiempo para lo que tiene
acreditado. ¿Disfrutar? No. No. Entonces estoy hablando al término material. No te alcanza el tiempo para disfrutar todo lo que posee. Ahora está en Miami, pero él quiere estar acá y ahora compró un club de fútbol acá y ahora quiere levantarse el club de fútbol porque tiene amistades tremendas y a él le gustaría estar en los suyos y todos que somos de barrio queremos estar en nuestro barrio, pero al mismo tiempo tenemos nuestra pasión, tenemos un nombre, somos empresarios. No le alcanza la vida para disfrutar lo que tiene, hablando económicamente. No le alcanza, necesita vivir 3 vidas más para consumar lo que recaudó. Ahora piensa en ti, Dios puso eternidad en tu corazón, pero te dio un breve tiempo bajo el sol. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en esta tierra que nos quede para disfrutar la gracia de Dios? Y estamos perdiendo tiempo en cosas y vida en cosas que no aprovechan. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que redimir el tiempo, que tenemos que ser sabios, que tenemos que escoger lo mejor, que por nada perdamos la paz ni el gozo, que no nos desenfoquemos de lo que verdaderamente aprovecha, que todo lo que es conducente a la vida y a la piedad, nos enfoquemos en eso y vayamos en pos de eso, que tratemos de vivir en paz, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es nuestro trabajo acá. Algunos dicen, bueno, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé a qué estoy en la iglesia. A vivir. Resucita, a vivir. ¿Te parece poco el llamado a la vida de resurrección? ¿Te parece poco el llamado a la plenitud? ¿Te parece poco a ser llamado a ser heredero? ¿A ser un testigo de Jesús? ¿A caminar con Dios todos los días de tu vida hasta el fin del mundo? Hemos achicado el Evangelio, lo hemos dosificado, lo hemos puesto en la cartera y lo sacamos cuando tenemos un problema. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio del Cristo es novedad de vida. Tú estás acá y estás esperando que algo surja, que una oportunidad se te dé para orar por alguien, pero no solamente por el hecho ministerial, entre comillas, sino la vida que tenemos que hacer notar, dar a beber a otros, dar a comer a otros, dar a participar a otros. Porque para esto fuimos puestos, para llevar vida, para llevar luz. Entonces tenemos hijos de Dios, hijos de las tinieblas, hijos del diablo, hijos de pecado. Tenemos muchos tipos de hijos, porque hay muchos tipos de padres. Y cada padre habla de una herencia que deja a aquellos que salen de ese lomo y en la genética portan la bendición o la maldición. Entonces, cuando nosotros entendemos un poquito el mundo espiritual y nos toca administrar cosas fuertes a nivel familiar, entendemos que hay un patrón, hay un hombre fuerte en una familia. Entonces, en esta familia el hombre fuerte es que cada año tiene que morir alguien. En esta familia el hombre fuerte es que hay un tipo de enfermedad que alcanza por generaciones a los mismos. En esta familia es este vicio que se va digamos así, delegando de uno a otro y van partiendo los viejos y los jóvenes van adquiriendo la misma maña, porque es una maldición generacional, es una maldición que viene en la genética. No, pastor, pero los que están en Cristo, bueno, está bien, yo te digo que yo he ministrado evangélico y le he sacado demonios, aunque hay doctrina que dice que los evangélicos no pueden tener demonios. No, si tú no tienes poder y el diablo nos intimida, nunca va a salir, pero cuando se enfrenta a gente del reino, los demonios se manifiestan. Entonces, esto no es una cuestión de que me gusta esta doctrina. Tú eliges la doctrina que tú quieras. Yo te digo que si el hombre fuerte no es atado, no se lo puede echar fuera. Entonces, Dios nos dio un poder de atar y desatar, pero no todo el mundo lo usa. Dios nos dio autoridad por la revelación que tenemos de Cristo, pero no todo el mundo la ejerce. Porque algunos no se quieren meter con el diablo para que el diablo no se mete con ellos y ya lo tienen adentro. Entonces, nosotros tenemos autoridad, tenemos discernimiento y tenemos conocimiento. Hay patrones, hay hombres fuertes, hay principados en una ciudad, en una nación, en una región, en una familia. Existe. Hay espíritus territoriales, hay espíritus que están comisionados solamente a atacar siervos de Dios, hay iglesias, hay espíritus que están para destruir la familia, hay espíritus que están con determinadas comisiones para enfermar. Por eso Jesús reprendía espíritus de enfermedad. Entonces yo, cuando me convertí al Señor, todos los amigos de mi infancia, que éramos 15, 17 jóvenes, chicos jóvenes, todos éramos hijos de borrachos, de mujeres ligeras pero no atletas,
de todo tipo de pecado. Y saben, hoy quedamos 3 o 4 chicos, que ya somos viejos, de esa camada. Todos murieron jovencitos. Todos murieron jovencitos, con tremendas desgracias familiares. Entonces yo te puedo decir, casa por casa de mi barrio, mira, este era borracho, este era ladrón. Y tú dices, madre mía, ¿qué barrio era? No, si tú te puedes investigar alrededor de los tuyos, te vas a dar cuenta que hay patrones. Quizás no sea delincuencia, sea otra cosa, pero son patrones, son principados, potestades que operan. Y la gente todo bajo el mismo seño. Nosotros con Mariela hemos ido a Argentina, a regiones muy fuera de la capital, a provincia, a pueblos. Y tú ves, cuando entras al pueblo encuentras esa oscuridad. Un día íbamos a ministrar acá a Murcia y pasamos por un pueblo de Murcia, y un pueblo muy, muy pequeñito, y entonces pasábamos con el coche despacito y le veíamos el rostro a la gente, a la amargura, el dolor, gente joven quemada, el rostro ennegrecido. La gente así, hermano. Ese es el estado espiritual, el estado del corazón de la gente. ¿No te crees que eso es casualidad? No, ahí hay una operación demoníaca. Ahí el 80% son islámicos. No hay vida. Tú entras a un negocio, y no tengo nada a nivel racista, te hablo a un nivel espiritual. Tú entras a un negocio de esta gente, incluso de los pakistaníes, tú vas a ver oscuridad, tú vas a ver que no hay brillo, no hay gracia, no presentan con gracia los alimentos. No. Es una cosa muerta, es una cosa que no tiene gracia, no tiene vida, no tiene iluminación, porque es como visión. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Pero ese pensamiento está gobernado o por la luz de Dios o por las tinieblas. Entonces, tú te encuentras solamente con las manifestaciones, pero detrás de eso hay raíces. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del pecado, el pecado es el hijo de la iniquidad. El pecado no es la raíz, el pecado es el fruto. La raíz es la iniquidad. Y la raíz de todo pecado es el orgullo. De ahí comenzó todo. Si tú vas a la fuente del pecado, es el orgullo, donde nació en el corazón de Satanás. Y él lo vino a impartir al hombre en el huerto. Entonces, si nosotros estamos tratando, cuando hablamos del pecado, hablamos de síntomas, no hablamos de raíz. Lo mismo que la justicia. Nosotros queremos hacer frutos dignos de justicia, pero tú tienes que estar arraigado en Cristo. Es imposible tener un fruto digno de justicia si tu raíz no es Cristo. Por eso cuando hablamos de David decimos que Cristo es la raíz de David. Cuando hablamos de David hablamos de Isaí, que es el fruto de una operación divina con Ruth. Entonces, a veces nosotros tratamos con síntomas, tratamos con lo que nos tropezamos en la calle y no entendemos que hay un mundo espiritual, que eso es hijo de algo. Eso tiene una razón de ser, eso no está puesto ahí por casualidad. Cada cosa que está tiene una legalidad que se le dio. Hablando del reino de Dios, la Biblia dice cuando llegues a un lugar decir, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí, porque acá hay un hijo de reino, hay una embajadora de reino, entonces el reino está aquí. Tú no me recibes en tu casa, pues yo me retiro, me sacudo los pies y ahí nos vemos, pero el reino de Dios estuvo a tu puerta y tú no le abriste la puerta, porque donde hay un hijo de reino llega el reino. Entonces, cuando tú eres embajador del reino, tú tienes una autoridad, una comisión, una dirección. Yo le decía el viernes a hermano Mitchell, digo, hermano, cuando tú estás enseñándonos que esto es algo secular, tú estás impartiendo. Pues yo lo leo, yo lo siento. Y yo decía, wow, él no se da cuenta, porque él está en lo que es el trabajo, pero el espíritu está, la gracia está. Tú puedes estar hablando de cualquier cosa, pero la gracia está, la unción está. Y claro, no lo vamos a poner ahí en un culto, pero tú estás trabajando, pero tú tienes que ser consciente de que tú tienes la atención de la gente y la gente está bebiendo. Tus palabras no son inocentes, aún hablando de lo secular, porque tienes el sello de Dios en tu espíritu. Entonces la gente te capta, la gente abre los ojos, mientras está ahí se recrea porque transmite paz. Hermano, esto es una gracia que Dios nos dio. Entonces, esto tiene que ser... Mira, mientras tú te estabas enseñando, no sé qué, y van a venir los testimonios. Mira, estábamos ahí, tú estabas explicando esto, pero no sé, me dio una cosa acá. Porque la gente no solamente está atenta a una enseñanza, sino que necesita vida. Y si tú tienes un animalito que está muerto de sed, el animalito por instinto respira el agua. Nosotros fuimos creados para beber de Dios. Nosotros tenemos sed de Dios, tenemos necesidad. La gente percibe
las cosas del Espíritu. Aunque su intelecto, su religión, los demonios que lo gobiernan, le impidan acercarse más o brindarse, pero hay un despertar adentro. Me decía mi pastor, mira José, éramos una iglesia que se danzaba por horas en la presencia de Dios en Buenos Aires. Y me decía, mira José, dice, acá viene gente, ¿sabes por qué viene la gente acá? Ni siquiera viene por la palabra. Viene a sentirse bien un rato, a descansar de sus demonios. Me lo decía. Me decía, fíjate, cuando vengan a la iglesia, lo que hacen. ¿Y sabes lo que hacían? Venían y se quedaban dormidos. Y entonces, algunos decían, no, está endemoniado y el diablo duerme para que no escuche la palabra. No, reposaba del tormento que tenía esa persona. Nosotros a veces juzgamos a la gente porque no entendemos el mundo espiritual. No conocemos lo que le pasa a la gente. No sabemos el poder que actúa en nosotros. No sabemos que la gente se sirve de lo que portamos. No tenemos experiencia o no tenemos conciencia muchas veces. Y aún avergonzamos a la gente o la condenamos porque no hace la religión que yo quiero. No, mira hermano, el espíritu del hombre solamente sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y el único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo. Entonces tú y yo estamos para llevar vida. Yo estoy predicando acá, por respeto a Dios les pido que nosotros estemos, o yo, o quien esté, que estemos de una manera, digamos, de reverencia. Pero a mí acá pueden tirarse las sillas por la cabeza, yo voy a seguir predicando. A mí no me entretiene, no me desenfoca nada. Yo tengo un mensaje que dar y lo voy a dar en cualquier escenario. Porque yo sé lo que traigo. Yo sé que la palabra tiene peso, tiene autoridad. Yo sé que la palabra sembrada o abre vacía. Entonces el diablo conmigo no puede hacer ninguna cosa rara porque a mí no me va a callar. No me va. ¿Te acuerdas, Nancy, cuando el Señor me mostró que era Satanás el que me enmudeció? Yo estuve como una semana sin poder hablar, mudo. Y el Señor en el sueño me dijo, el diablo te enmudeció. Y me dio Isaías. Y me fui a aquella que te enseña a hablar otra vez y a ejercitar la boca y a expresar. Me quedé mudo, no podía hablar. No podía predicar. Llegaba la hora del culto y me quedaba mudo. Y el Señor me mostró en Isaías. Y el Señor me dijo, no calles. Habla a voz en cuello. Y me había quedado mudo. ¿Qué hago? No podía hablar. Y me fui, tuve que ir a un médico que me ejercitó otra vez para empezar otra vez a emitir palabras. Pero Satanás es eso, hermano. Tiene tanto poder la palabra que el diablo nos quiere callar. El diablo nos quiere frenar, el diablo nos quiere detener, el diablo te distrae para que tú no escuches la palabra que te libera, que te vivifica y te sana. Cuando nosotros le demos la honra al verbo, vamos a entender la vida que este produce en nuestro corazón. No digo que, nunca estoy diciendo que no lo hagamos. Yo digo que es lo que nosotros tenemos que tener conciencia a la hora de impartirlo, a la hora de ir, a la hora de comunicar, porque lo que tú llevas es gloria. No es ni religión, no es ni buena intención, es gloria, es poder.